en Iquique al Día por Iquique Televisión y TV. Nos encontramos con un invitado de lujo, don Patricio Vergara Rojas. Él es sociólogo de profesión, actualmente dirige el Centro de Estudios de Políticas Públicas de Tarapacá, conocido con la sigla de CIPTAR. Le cuento que don Patricio Vergara, de profesión sociólogo, y ha desarrollado una larga trayectoria en el mundo de las políticas públicas con enfoque de desarrollo regional, y para eso ha pasado por experiencias internacionales en España, Brasil y otros países. Y hoy día está acá hace un par de años ya en Iquique dirigiendo este centro que funciona con recursos regionales. Entiendo que son 300 millones de pesos los que se entregaron para que se echara a andar este proyecto que tiene en la mira la descentralización de alguna manera, contribuir a un proceso de descentralización. De hecho, don Patricio, bueno, primero le damos la bienvenida a Patricio, bienvenido acá a Iquique Televisión. Muchas gracias, Angelina, por la invitación. Usted viene rebosante, alegre, contento, viene de un viaje que hizo a Santiago para exponer esta experiencia de piloto de descentralización que se ha realizado acá en la región de Tarapacá. ¿Nos puede contar, a grosso modo, qué es lo que usted puso allá como conclusión del trabajo realizado por CIPTAR en Tarapacá? Bueno, yo creo que fue un gran aporte al evento mismo, un gran aporte no solo al movimiento regionalista, sino al proceso general de democratización del país, porque efectivamente creo que se ha generado un importante consenso entre los candidatos presidenciales en relación a la necesidad de hacer lo que han hecho otros países hace mucho tiempo, que es la elección de los presidentes lo que se llama el presidente regional, ¿no? Que vendría a sustituir parte de las funciones del actual intendente. Eso nos deja mínimamente a la par de los países de la OCDE, los países ricos, pero también nos deja, resuelve una deuda que teníamos en el sentido de que éramos el único país entre los países de América Latina que no elegía a sus autoridades intermedias. Bueno, eso va a ocurrir por primera vez ahora. Estamos Sí. hablando del Consejo Regional, que lo integran consejeros regionales. Hay una figura, porque por un lado nosotros tenemos, independiente del nombre, está el intendente, que es el representante del gobierno central, digamos, en la región, y por otro lado tenemos al consejo regional, que en este caso el mismo intendente cumple las funciones de presidente de ese consejo regional. Con esta nueva ley, esas funciones se van a separar. A ver, hay dos cosas distintas. Actualmente lo que hay es una ley que va a permitir que los consejeros regionales sean electos por la ciudadanía. Otra cosa es la intención de los candidatos presidenciales de que a través de una nueva legislación se permita la elección de lo que se llama el presidente regional, que asumiría parte de las funciones del intendente. Pero eso todavía no hay... Claro, pero eso está en la conversación, el paso previo es ahora la elección de los cores. Y eso es extremadamente importante. Yo creo en lo siguiente, creo que si no tenemos una altísima votación en las regiones, en la elección de los consejeros regionales, es decir, si esa tercera papeleta que le va a llegar a la gente de Tarapacá no se llena con algún nombre y queda en blanco, queda nulo, realmente el proceso de descentralización y el proceso, digamos, de combatir el centralismo se nos va a venir abajo. Pero me parece a mí que no solamente se puede atribuir a ese enfoque de pensar que el centralismo está en cuestión, porque acá lo que está en cuestión es el proceso del sistema político chileno. Es cosa de ver lo que pasó en las últimas elecciones municipales, donde la participación fue bajísima y se proyecta que en estas próximas elecciones va a ir por el mismo sentido, independiente de este tema específico de descentralización. Claro. Es la apatía al sistema político que está en franca crisis, eso no se puede desconocer. Así es, así es. Por eso yo estoy hablando no de las otras dos papeletas, la que se refiere a presidente o los parlamentarios, a los parlamentarios. Que en este caso son diputados en nuestra región. Claro. Yo creo que efectivamente el enorme cuestionamiento es innegable. Ahora, lo que también es innegable es que no podemos perder la única y la primera oportunidad que tenemos de poder manifestarnos para elegir a quienes deciden en buena medida los destinos de la región. Pues, y eso implica un tremendo proceso de hacer conciencia cívica para que la gente entienda, porque un consejero regional es realmente un personaje importante dentro de lo que tiene que ver con la definición de nuestra región. Así es. Dígame una cosa, don Patricio,
en lo concreto, bueno, yo le contaba antes de salir al aire que participé como en esos focus group como Sí, periodista sí, respecto al tema de la descentralización. sí, Entonces a mí en lo personal, y acá voy a opinar, sí, y le digo acá sí, a los televidentes que nos están siguiendo, que me parece un hecho bastante inédito en lo que es la política regional, de ir a las bases a preguntarle y construir un diagnóstico participativo con la gente en los distintos ámbitos, gremiales, sociales, profesionales. Eso lo considero loable. Y a partir de eso ustedes lograron construir un diagnóstico, un instrumento que le permite tener el así es. perfil, una fotografía. ¿Vamos bien ahí en lo que Sí, estamos? sí, 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 Ahora sí. dígame, el segundo paso, luego de haber hecho este diagnóstico tan, se supone, certero y representativo, es avanzar hacia un proceso de descentralización. ¿Qué pasa con eso? Ustedes, yo conozco hasta el modelo que se ha hecho, hasta el diagnóstico, pero en términos concretos y efectivos, ¿cuánto hemos avanzado en un proceso de descentralización? Bueno, el proceso de descentralización en Chile tiene larga data, pero tiene pocos resultados. Claro. Es decir, yo diría, si uno solo toma el proceso desde el retorno a la democracia del año 90 hasta ahora, los avances son muy parciales, no justifican 22 años de trabajo. Eso es una primera consideración. Lo que nosotros hemos hecho en Tarapacá es precisamente tratar de sacar el proceso de la inercia y Ya. mostrar de que con la actual legislación, en una región que dice ser anticentralista, que dice ser partidaria de la descentralización, efectivamente podemos hacer cosas. Hoy día se ha hecho no solo el diagnóstico que usted menciona, sino también está ya presentado ante el presidente de la República por las distintas instancias, conversado en los distintos ministerios, básicamente en Corfo, específicamente lo que tiene que ver con atribuciones de fomento productivo, pero también en CONICIT, en lo relación al otro componente de atracción de recursos humanos calificados y avanzados, están ya ciertos acuerdos tomados y lo que falta es la decisión política de Santiago, nuevamente, Del centralismo. del centralismo, Volvemos de a lo mismo. efectivamente, de habiendo ya cumplido nosotros Claro. todas las normas engorrosas, difíciles, en fin, a través de un largo proceso, eso se completó y está Claro, para porque la se firma del supone que este presidente. proyecto incluía traspasar competencias Así es. a la región. Así es. Y Y ahí eso, estamos en el punto de quiebre claro, todavía. ahí hay dos cosas. Una, la que tiene que ver con, siempre en estos son dos componentes los responsables, ¿no? Igual que en las relaciones amorosas, ¿no? Por un lado, el gobierno nacional que debe dar una respuesta a este tema, pero también, por otro lado, los consejeros regionales que tienen, ellos son los únicos que tienen la potestad de solicitar al gobierno nacional el proceso de transferencia de competencia. Y eso, o sea, no se ha hecho acá en la región. Se ha hecho, pero yo diría que hace bastantes meses que no sabemos mucho O de sea, acciones de los diríamos consejeros. en su ojo crítico que los consejeros regionales están al debe en ese tema acá en Tarapacá. Yo creo que ha habido muchos otros temas que han focalizado su atención, pero creo que este es uno importante que merece volver a Mire, tenerla. don Patricio, yo hablaba con algunos consejeros sobre este tema, particularmente para ver la opinión más crítica de lo que ha hecho CIPTAR. Hablaba con el consejero don Julio Cámara y él me decía que acá hace un gasto enorme, pero pero que no se ha traducido en un avance real en el tema de descentralización, porque estas competencias, justamente las que hablamos, no se han trasladado a la región. Insisto en el tema, los consejeros son los que tienen que hacer la gestión política para que esto se produzca. De tal manera que creo que el tema está mucho más en las manos de ellos que nosotros. Nosotros hemos hecho el trabajo técnico, el largo proceso. Sí, ha sido un trabajo ¿no es bastante cierto? largo. Y hemos dejado desde el mes de mayo, hace más de un año, todos los antecedentes. Entonces yo diría, efectivamente, ahora creo que la responsabilidad es de nuestros representantes políticos. Son ellos los que tienen la función de solicitar estas que se avance. Sí. Bueno, ya saben entonces los consejeros regionales, si nos están escuchando, acá don Patricio Vergara, el CIPTAR, dice que la segunda etapa para avanzar en el tema de la descentralización, también los CORE, los consejeros regionales, tienen una labor trascendental. Así que vamos a continuar con ellos para que puedan seguir con esta tarea. Sí. Aclárenme, en términos muy simples para que nos capte nuestros televidentes, descentralización versus desconcentración. Sí.
Bueno, el proyecto, digamos, la propuesta que se ha hecho desde el gobierno regional de Tarapacá contiene tantos aspectos de desconcentración como de descentralización. Descentralización significa transferir competencias del gobierno nacional hacia el gobierno regional. Y desconcentración significa transferir esas mismas competencias del gobierno nacional hacia entidades del gobierno nacional en la región. Por ejemplo, en particular se está proponiendo que la función de fomento productivo quede descentralizada, es decir, quede focalizada en el gobierno regional, es decir, es el gobierno regional el que tendría las funciones... O sea, de toma de decisión. Sí, de eso toma es de lo decisión. importante. O sea, descentralizar nos permite avanzar en lo que es toma de decisión Así es. instalada en la región. Así es, de tal manera que sea el intendente hoy día y mañana el presidente Del regional, consejo, claro, quienes sean interpelados respecto de esa obligación que ellos tendrían. Pero también se propone que un conjunto de instrumentos de que dispone hoy día la Corfo sean traspasados desde el nivel central de la Corfo al nivel regional. En buen chileno significa eliminar pasos burocráticos. Así es. Efectivamente, de manera que la Corfo pueda ella misma diseñar a la medida lo que son los programas propios y pertinentes para esta región. Usted región. está tocando un tema que me parece de sumo importante. Por ejemplo, en un país, un Estado nacional como el nuestro, que tiene un cariz centralizado, es un país unitario, habitualmente se generan políticas públicas estandarizadas. Entonces, por ejemplo, vamos a diseñar viviendas sociales. Y en el constructo social que se hace, al hacer esas políticas públicas, desde las agentes del Estado, muchas veces instalados en las oficinas, se hacen diseños que responden a una realidad nacional, la realidad del centro del país. Pero esas mismas casas, por ejemplo, instalarlas en Colchane, tiene una diversidad cultural, climática, económica incluso, porque significa avanzar miles de kilómetros por caminos difíciles. ¿Cómo se hace con ese tema desde este enfoque de la descentralización? Una política pública pertinente a la realidad regional. Yo creo que los televidentes me encontrarán la razón, sobre todo algunos a los que acuden a la política pública, a golpear las puertas de las oficinas públicas, se deben encontrar muchas veces con esa realidad. Bueno, eso es absolutamente lógico, nos parece evidente eso hoy día, pero desde el gobierno nacional no es tan evidente, porque lo que ellos sostienen es de que las regiones no tienen las capacidades de formular esas políticas. A lo más tienen la función o la capacidad de implementar aquellas cosas que ellos diseñan. Efectivamente, hoy día las políticas de las mejores políticas del mundo, de los países desarrollados, de la OCDE, recomiendan y le han recomendado ya en 2 ocasiones al gobierno nacional de que proceda urgentemente a procesos de descentralización amparados en esa misma idea, de que la ineficiencia, de la política exactamente, pública, que es mucho más eficiente. Solo que hay un gran problema. El problema es cómo efectivamente nos hacemos cargo de establecer las capacidades y las fortalezas en cada región para efectivamente hacerlo bien, porque no hemos tenido nunca la práctica de formular nuestras propias políticas. Lo que no impide que se pueda hacer. Exactamente, obviamente. Y que se deba hacer, porque el gran tema tiene que ver con la eficiencia que está detrás de hacerlo de manera pertinente y conociendo las condiciones del lugar. Oiga, y esto significa que nosotros estamos también teniendo un enfoque de desarrollo regional asociado a la realidad regional, porque... Endógeno. Claro, eso es sumamente importante, es fundamental. Así es. Y además de eso, una cosa que yo creo que es fundamental en el caso de Tarapacá, hacernos cargo nosotros y no seguir pidiendo que otros resuelvan los problemas nuestros. Esa es la peor trampa mental que tenemos. Pero todo esto de lo que estamos hablando acá, que estamos poniendo en la mesa, de cómo tomar nuestras propias decisiones, priorizar nuestros proyectos, definir la implementación de ciertas políticas públicas con pertinencia local, implica también una redefinición de la carga presupuestaria. Así es, así Porque es. ¿cómo se hace todo eso si el presupuesto sigue siendo centralizado? Así es. Junto con lo que se llama el proceso de descentralización política, va aparejado, tiene que ir necesariamente aparejado, una descentralización fiscal, que Claro. tiene que ver, ¿no es cierto?, con El gasto público. con el gasto público que llega a la región, que se devuelve a la región en muchos casos derivado de la actividad productiva. Por ejemplo, la actividad minera arroja importantísimos recursos al Estado Nacional,
pero fracciones muy pequeñas de ellos vuelven a eso. O la misma zona franca, que es una La fuente zona de franca, por ejemplo, que parece un absurdo, ¿no? Que esté las dando plantas se utilidades, centralicen. utilidades que se generan acá para el Estado Nacional. Eso yo creo que ya no resiste más. Y dígame una cosa, cuando nosotros aterrizamos, porque todo esto tiene que ver también con visiones políticas. Así es. Este proceso que ustedes están impulsando, que están diagnosticando y donde se pretende avanzar, ¿cómo lo sintetizan las distintas visiones políticas? Pasemos por lo que, no sé, derecha, el centro, la izquierda, lo extraparlamentario. ¿Hay algún punto de encuentro entre los distintos actores políticos para enfrentar o las sensibilidades son muy marcadoras y diferenciadas? Yo creo que en este tema del desarrollo regional, y así lo percibimos en el evento del día miércoles pasado en el Congreso Nacional, hay una gran transversalidad. Es decir, uno percibe que desde, llamemos la UDI hasta los sectores más de izquierda, hay un gran consenso en muchos de los temas. ¿Y ustedes han hablado con cada uno de los agentes políticos? Así es, y estamos precisamente en un proceso de conversaciones con los partidos políticos regionales, precisamente para discutir este tipo de temas, pero nosotros ya sabemos que a nivel nacional existe una gran amplitud y entre los propios movimientos regionalistas hay gente de los más diversos colores. ¿Y cuáles son las principales críticas que ustedes han logrado detectar o que intuyen, digamos, en esta etapa previa? Bueno, yo creo que en el caso nacional hay una marcada necesidad o demanda por participación en las regiones y creo que el tema excede mucho más allá de los consejeros regionales. Creo que es fundamental hoy día los consejeros regionales, es fundamental tener una gran representatividad de ellos, pero efectivamente eso genera inmediatamente la necesidad de elegir un presidente regional representativo, porque no se sostiene tener por un lado una instancia colegiada representativa de la región y tener un intendente que no lo es. Bueno, ¿no? en estos próximos 4 años va a estar esa Así. figura. Ahora, todo esto tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con política, pero también tiene que ver con buenas prácticas del desarrollo. Nuestro enfoque no es desde la política, nuestro enfoque es desde las prácticas que son más razonables para el desarrollo. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ampliar la participación, no solo porque sea bueno políticamente, sino porque es bueno económicamente, ¿no? Es decir, es inconcebible. Pero eso que usted dice es una visión política, obviamente. Así es una visión política, pero que está basada en lo que podemos llamar las mejores prácticas o las mejores políticas para desarrollar un lugar. No tiene que ver con ideologías, ¿no? Aunque todo tiene una ideología detrás, Claro, ¿no es cierto? porque definir una política pública pertinente, con pertinencia local, sí es una definición política y también ideológica. Claro, entre otras cosas tiene la idea de que los territorios, ¿no es cierto?, tienen su propia especificidad y no son simplemente una reproducción de las instancias nacionales. Por ejemplo, el representante de la OSD planteaba con mucha claridad una idea que es un cambio paradigmático. Decía, acá se cree que el país es el que produce, se cree y que después distribuye hacia las regiones. Dice, eso no es verdad, eso no es verdad. Los países desarrollados de la OCDE tienen una visión completamente distinta. Ellos dicen, esto es algo que viene desde abajo hacia arriba, es decir, el desarrollo nacional se produce a partir de los desarrollos locales y regionales. Si uno lo ve así, cambia completamente la forma de ver los temas. Lo que usted dice es bastante importante en esta conversación que tenemos acá, porque nosotros como región estamos insertos en una zona limítrofe que nos da características distintas. Nosotros tenemos un comercio mucho más potente con los países limítrofes que con el resto del país. Esa construcción, porque tradicionalmente, ¿qué se ha hecho desde el Estado? Se han definido límites. Hasta acá llega Chile, aquí comienza Bolivia, Perú, Argentina, pero nunca se ha entendido esta zona como una zona limítrofe. ¿Ustedes cómo abordan el tema desde esta investigación que han realizado? Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta por el lado de las estadísticas. Las estadísticas son diseñadas para todo el país, ¿no es cierto? Tanto las del Banco Central, las que vienen del área productiva, como las que tienen que ver con el Instituto Nacional de Estadística. Y todas tratan de comparar el conjunto de regiones o de actividades, en fin, porque es una macrozona de la que claro. hablamos. Pero si uno lo analiza con esas categorías, nuestro planteamiento es que no logra entender Tarapacá, no lo logra entender, precisamente por lo que usted dice, porque para entender Tarapacá, cómo funciona, uno tiene que recurrir también a entenderlo en el contexto de las naciones cercanas. Por ejemplo, los aspectos comerciales, los aspectos turísticos. Y culturales. Culturales, efectivamente. Y además
por el hecho de que esta es una zona de altísima migración. Entonces, buena parte de los temas a veces de orden social, de orden, algunos dicen delictual, en fin, tienen mucho que ver con lo que está sucediendo en los países vecinos. Y más aún, esta región sabe muy bien que cuando hay problemas con Bolivia, sufre mucho más incluso que cuando baja la producción de cobre. Patricio, nos quedan 2 minutos, pero no quisiera, hay un tema que me interesa que por lo menos lo pueda sintetizar en este 2 minutos que nos quedan, que es el que tiene que ver con las universidades. ¿Qué pasa con la política pública y la academia? Porque pareciera a veces que están totalmente desarticuladas. Bueno, efectivamente las universidades están viviendo un proceso muy complejo hoy día. Una de esas políticas tiene que ver con la vinculación con el medio. Y hay algunos instrumentos que desde el Estado Nacional están buscando mejorar ese vínculo con el medio. Pero ciertamente que lo que mueve a los investigadores y a los académicos en general, a las universidades, es una lógica mucho más endogámica, es decir, una lógica que tiene que ver con la producción de conocimiento para determinados circuitos, porque eso es lo que promueve a los investigadores, independientemente que eso sea importante para la región o no. Entonces, el gran problema que tenemos es que muchas veces esa gran capacidad de investigación que se ha generado en Chile no está al servicio del interés o de la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es una cosa que está al debe y que de alguna manera está iniciándose un proceso para mejorar eso, pero claramente es insuficiente. Muy bien, pues nosotros agradecemos su presencia acá en Iquique Televisión. Este es un tema que parece complejo, pero que tiene que ver con la realidad de todos nosotros en nuestra vida cotidiana, porque tiene que ver con calidad de vida, con distribución de ingresos, con toma de decisiones y con pensar la región que queremos. Eso es. Así que agradecemos, vamos a una pausa y reiteramos esta labor que realiza CIPTAR y que dirige don Patricio Vergara Rojas. Nos vemos de vuelta. Gracias.